Bueno, buenos días. Buenos días. Para ti, hoy. Es un placer tenerte conmigo hoy mientras hablamos sobre cómo extender la sanidad por la fe para las personas. Y, sabes, Awesome Way, aunque ya hayas recibido tu sanidad y te he hablado sobre cómo recibir tu sanidad para ti mismo, hay una progresión en la que el Señor quiere que avances. Y eso no es solo recibir sanidad para ti, sino también extender esa sanidad a otros. Así que vamos a comenzar esta mañana con contar este testimonio personal sobre la historia de Lucas. Y quiero decirte esto, que, sabes, Jesús dijo que haríamos obras mayores, que Él iba a ir al Padre para que nosotros hiciéramos obras mayores. Este nuevo pacto que tenemos es con mejores promesas y cosas más grandes que Él tiene para que hagamos, incluso mayores que las que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Eso es posible, quiero decir, pero nosotros es por fe, ¿de acuerdo? Eso es posible por la fe, pero tienes que creer. Solo cree. Amén. Solo cree. Mantén tu fe puesta en lo imposible. Amén, porque Dios quiere que caminemos en lo divino. Lo sé, no estoy alineado aquí. Dios quiere que nos alineemos con su palabra y sus promesas. ¿De acuerdo? Solo estoy tratando de que nos alineemos. Bien, ahí está. Así que ahora estoy en el centro de la imagen. Sé que te preocupaba eso. De todos modos, vamos a comenzar esta mañana. Vamos a hablar. Voy a compartir el versículo, el capítulo. Esta es la historia sobre el hijo de Naín. Y para quienes no lo sepan, durante años solía hacer una conferencia para chicas jóvenes llamada Maed Aris. Y luego extendimos eso a una conferencia para hombres, una conferencia para jóvenes. Y la hicimos también para chicos jóvenes. Estoy tratando de mover esto un poco, pero simplemente no va a quedar perfecto. En fin, así que y a esa la llamé Sun Arise. Así que cambiamos el nombre al final después de unos 8 o 9 años, cambiamos el nombre de la conferencia, simplemente a Arise. Y la historia de la que vamos a hablar esta mañana, tomada de Lucas, es sobre el hijo de Naín y cómo Jesús llegó a esa situación y, movido por el Espíritu, tocó el ataúd y el joven fue resucitado de entre los muertos. Ahora voy a contar mi historia sobre cómo creo que Dios levantó a este joven de la muerte de entre los muertos. Pero es por fe. Una vez más, la fe sin obras es muerta. Así que vamos, leamos la historia y luego les voy a contar cómo el Señor me llevó a moverme por fe para orar e interceder, porque Él quiere que extiendas tu fe más allá de ti mismo, hacia los demás. Amén. Que extiendas tu fe por la sanidad de las personas. Y tal. Y de nuevo, esto no es por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el agente activo en la tierra, haciendo la obra en el nombre de Jesús. Cuando invocamos el nombre de Jesús, el Espíritu Santo aquí en la tierra es quien se mueve por nuestra fe. ¿Sabes? Y a medida que liberamos nuestra fe, el Espíritu Santo es el poder que se manifiesta, ¿no? Y nos ayuda en la situación. Así que vamos a ir a Lucas, capítulo 7. Y dice en el versículo 11, y dice, y aconteció al día siguiente que él fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban fuera a un difunto, el único hijo de su madre, y ella era viuda. Y mucha gente de la ciudad estaba con ella. Y cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores.
Así que cuando él llegó a la escena, su compasión se extendió. Y eso es lo que te moverá por el Espíritu cuando esa compasión de Cristo, fluye a través de ti. Aleluya. No es solo para sentirla, es para extenderla. Amén. Para que puedas orar por alguien, por los enfermos. Así que dice aquí, y el Señor la vio y tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y se acercó y tocó el féretro. Y ellos, los que lo llevaban, se detuvieron. Y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Y él y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar y fue entregado a su madre. Entonces sobrevino temor sobre todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Y luego, por supuesto, el rumor se difundió después de que el joven fue sanado y él atrajo a muchos a esa zona. Pero quiero centrarme en que este versículo esté activo en mi vida, en mi vida y cómo creo que Dios sanó a este joven hace años en esta motocicleta. Ahora, el pastor, Kevin y yo, y quiero que sepas que puedes extender tu pacto a otras personas. Puedes extender la sangre de Jesús sobre las situaciones. Puedes extender la protección del nombre de Jesús sobre las situaciones. El centurión, un ejemplo en la Biblia, el centurión le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y así Jesús ni siquiera tuvo que ir a la casa del centurión. Solo tenía que decir la palabra y su siervo fue sanado. Y entonces, en esta situación te voy a contar. Yo había estado meditando, habíamos estado haciendo estas conferencias Arice y ese año en particular, esta escritura en especial era en la que había estado meditándose y orando acerca de esta historia y simplemente había estado meditando en ella. Y entonces era justo alrededor del Día de Acción de Gracias, a principios de noviembre, y sentí que debía bajar a comprar algunas cosas para la comida, de Acción de Gracias, ya sabes, algunas cosas en la tienda para la cena, y normalmente espero hasta 2 días antes, pero esa semana simplemente sentí que que estaba impulsado a ir a la tienda de comestibles para comprar algunos de los artículos. Así que en mi camino, y lo siento, déjame retroceder un poco. Una semana antes, el pastor Kevin y yo estábamos echando gasolina en la gasolinera y era una noche, como un domingo por la noche, y vimos a 2 jóvenes que llegaron en sus motocicletas y estaban echando gasolina. Y entonces, algo inusual para mí, salgo del auto y voy a hablar con estos jóvenes sobre sus motocicletas. Y uno de ellos era blanco, el otro no era blanco, no estoy seguro de qué color era, pero el que era blanco, fue el que más me llamó la atención y yo estaba comentando sobre su motocicleta y, ya sabes. Y entonces cuando los chicos salieron delante de nosotros, simplemente dije, en el nombre de Jesús, extiendo la sangre de Jesús sobre estos jóvenes. Te doy gracias por cuidarlos y protegerlos mientras conducen sus motos. ¿De acuerdo? Entonces pasa como una semana más o menos y voy al supermercado y de regreso. Estoy conduciendo. Ya sabes, como dije, sentí el impulso de ir a hacer la compra, lo cual no suelo hacer tan temprano. Así que fui de compras. Voy de regreso y cuando me estoy acercando a la intersección de Luz Lake Fern y Gone Highway, veo luces intermitentes y una situación de emergencia. Así que inmediatamente cuando veo algo así, al llegar a la escena, igual que Jesús que llegó a la escena de esa situación,
empiezas a orar. Yo empiezo a orar. Espero que tú también empieces a orar cuando llegas a la escena de cualquier accidente. Empiezas a orar en el Espíritu, amén. Orar e interceder por esa situación. Así que así lo hice, empecé a orar y mientras me acercaba me di cuenta, vi que había alguien en el suelo y vi esta motocicleta blanca a un lado en el suelo y ese cuerpo. Y estaban llegando para recogerlo y para retirarlo. ¿Y cuándo? Empecé. Cuando vi esa motocicleta, empecé a inmediatamente orar en el espíritu. Así que me detuve más allá del lugar y seguí orando. Y cuando llegué a la propiedad que no está lejos de ahí, empecé a decir, mientras oraba en el espíritu, Hijo, levántate, Hijo, levántate, Hijo, levántate, Hijo, levántate, Hijo, levántate. Ahora, yo no estaba viendo lo que estaba sucediendo allá atrás, pero mi fe era que mis oraciones estaban provocando un cambio en ese joven. Así que no estoy seguro de cuánto tiempo estuve diciendo, hijo, levántate, hijo, levántate, hijo, levántate, hijo, levántate, hasta que sentí una liberación. Y cuando sentí esa liberación, supe que ese joven había sido levantado y que Dios lo había sanado. Amén. Ahora la Biblia dice en Zacarías 4, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y así, como les estaba contando sobre la historia, el Espíritu Santo me estaba guiando a meditar en un pasaje particular de la Biblia. Y mientras fui obediente en meditarlo y orar al respecto, me encontré con una situación justo en mi vida. Mira, esta palabra está viva. No es solo, no es tinta sobre papel, es una palabra viva. Es una palabra viva que Jesús quiere que veas en tu vida. Él quiere que demuestres esta palabra y así como Jesús vio y fue declarado todas las cosas que Jesús iba a hacer. Él las vivió, él las llevó a cabo. Amén. Y así, mientras oraba sobre esta historia, en Lucas capítulo 7, y meditaba en ella, surge la situación. Dios tiene una preparación para mí. Él quiere que camine por fe. Él quiere que crea a un nivel más alto, para que las personas sean sanadas, para que alguien sea sanado. No solo yo, no solo para mí mismo, sino para alguien más, para ser un intercesor. Jesús es el intercesor. Nosotros debemos ser como Jesús. Él buscó un intercesor y no encontró ninguno. Así que envió a su propio Hijo, que fue Jesús, para interceder por todos nosotros. Pero ahora nosotros como su pueblo también debemos interceder, estar en la brecha en estas situaciones. Así que, empecé a decir, Hijo, levántate, Hijo, levántate, Hijo, levántate, hasta que sentí esa liberación en el espíritu, hasta que sentí la confirmación de que ya estaba hecho. Amén. Y no puedo explicarlo. No estaba escrito en el cielo. Lo sentí en mi espíritu. Esto ya está hecho. Y solo alabo al Señor, solo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por ese joven. Y ni siquiera sé el nombre de ese joven que iba en esa motocicleta blanca, pero fue un encuentro divino. A veces estamos justo en medio de un encuentro divino, de una cita preparada por Dios, donde Dios quiere que tu fe suba a un nivel más alto, y ni siquiera nos damos cuenta. Ahora escucha, esta Biblia no es de interpretación privada. Esto no es solo para mí. Esta palabra es para ti. Es una palabra aún más segura. Y cuando ves estas palabras, pues, cuando estás leyendo la historia sobre este milagro y Dios dice, quiero que medites en esto, quiero que es porque Él quiere que seas como Jesús. Él quiere que tú llegues a la escena. Mira, yo no me daba cuenta de por qué estaba meditando en Lucas 7, pero llegué a la escena de una situación, ¿verdad? Así como Jesús en su viaje llegó a la escena
de esa mujer con el hijo muerto. Y él no solo, y él tuvo compasión. ¿Y qué pasó en esa situación? La compasión de Cristo cuando yo la llegué a la escena, sabiendo que había un accidente. Tuve compasión. Empecé a orar. No supe qué era hasta después. No supe hasta que avancé un poco más en el auto que era esa motocicleta blanca por la que había orado por esos chicos 2 semanas antes. No sabía que eso era una preparación de parte de Dios. Cuando extendí mi pacto, cuando extendí la sangre de Jesús sobre ese joven, había una preparación que iba a suceder un par de semanas después. Sergio y yo iba a estar ahí para interceder y orar por la vida de ese joven. Ahora, la clave es que no sé su nombre. Cuando llegue al cielo, adivina qué. Probablemente lo escuche. Probablemente lo descubriré. Amén. Pero una vez más, el justo vivirá por la fe. La fe sin acción está muerta. Si estás leyendo esto y solo dices, oh, esa es una buena escritura, esa es una buena historia, pero no estás poniendo tu fe en acción para activarla, para verte a ti mismo en esa situación y pensar, ¿cómo voy a caminar en esto a la luz de esta palabra? ¿Cómo actúo como Jesús cuando entro en una situación, cuando llego a la escena de una situación, empiezo a orar, entro en el Espíritu, veo qué es lo que Dios quiere que haga? Amén. Recuerdo otra historia. Recuerdo que hace años tenía un simple deseo de ir al supermercado. Esto fue, y era un Publix diferente. Quiero decir, era tan inusual que sintiera que debía ir a ese Publix porque normalmente voy a otro Publix. Pero el Señor, o sea, simplemente sentí ese impulso. Voy al supermercado y, y normalmente cuando iba a ese supermercado, el gerente, si había una fila llena, él me hacía pasar y me daba, ya sabes, me daba favor. Tenía favor en esa tienda, ¿de acuerdo? Y entonces, ese día no puedo salir de ahí. Simplemente parece que estoy ahí, estoy ahí. Así que estoy en la caja, en la fila de pago de ese Publix, y de repente escucho un grito. Te digo, antes de siquiera pensarlo, ya estaba por encima del, del, del separador y bajando por el pasillo hacia donde fuera que había llamado y gritado. Ahora fui directamente. Sabía que Dios me había puesto ahí para interceder por esa mujer en el suelo, en ese Publix de Lutz Lake Fern. Que todo estaba preparado, así que fui, o sea, mi cuerpo se movió, mi espíritu se movió, mi cuerpo, antes de que realmente supiera lo que estaba haciendo, ya estaba ahí orando e intercediendo por esta mujer. Luego llegaron los paramédicos y ellos hicieron lo suyo. No sentí que necesariamente tenía que meterme en lo que ellos estaban haciendo. Yo solo estaba ahí para interceder y orar por esa mujer. Te digo, Dios tiene preparaciones para ti. Él quiere que tu fe tenga acción. Él quiere que no solo creas por tu propia sanidad, sino que extiendas el pacto, el mismo pacto que tienes con Jesús, a otros. Amén. Él quiere que tu fe alcance un nivel más alto este año. Puede que no veas la situación, puede que no sepas el nombre de esa persona, pero ¿sabes qué? La fe sin obras está muerta. Tu fe, tú quieres ver. Él justo vivirá por la fe. Tú quieres creer, amén, saber que cuando has intercedido, cuando has dicho el nombre de Jesús, cuando has extendido tu fe, cuando has orado o impuesto manos sobre los enfermos, no eres tú quien está haciendo la obra, sino el Espíritu Santo, que tú estás ahí, al igual que Jesús, para ser el intercesor, para traer a Dios a la escena, para traer liberación a esa persona necesitada. Amén. Y entonces podrías pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy leyendo este milagro en la Biblia? ¿Por qué lo estoy leyendo? ¿Por qué ha captado mi atención este milagro en particular?
es porque Dios quiere demostrarlo en tu vida. Él quiere que tú entres en escena si alguien está necesitado y que seas el intercesor, que ores y que desates tu fe. Y así como los leprosos, cuando regresaron y dieron gracias, fueron sanados en el camino. Amén. Y uno regresó y dio gracias. Así es como le das gracias a Jesús. Tú vas y oras por los enfermos tú mismo. Tú vas y extiendes tu fe por los enfermos. Amén. Te agradezco por estar conmigo hoy. Oro para que esto te haya animado. Dice en Zacarías 4:8, no es con ejército, no es ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así que, ¿quieres involucrar al Espíritu Santo en tu día, en tu vida, mientras vas a donde se supone que debes ir, lo que se supone que debes hacer hoy? Amén. Sé guiado por el Espíritu. Amén. Y no es con ejército, no es con tu fuerza, sino por el Espíritu Santo. Deja que Él te guíe, deja que Él te lleve al supermercado al que debes ir o a no ir, o simplemente quedarte en casa, meditar y esperar a que alguien pase por tu casa hoy. Alguien va a venir a visitarte y se supone que debes esperar. Tienes toda esta lista de cosas por hacer, pero el Espíritu Santo te impulsa a simplemente quedarte y esperar en tu casa. Quizás hay algo que Dios quiere hacer. Quizás hay una llamada telefónica que necesitas atender. No deberías estar afuera. Necesitas atender esa llamada. Entrégate al Espíritu Santo. Amén. Y porque a medida que te entregas, entonces las cosas, Dios tiene permiso cuando le permites fluir a través de ti, de traer liberación al cautivo. Amén. Gracias por estar conmigo hoy. Te animo a que vayas a ver a Luke. Lea Zacarías capítulo 4. Ve a Lucas capítulo 7. Lee la historia de Naín y deja que te ministre hoy. Amén. Aleluya. Sabes, Él dijo que haríamos cosas mayores. Y no dejes que otro pastor, otro ministerio u otra obra determine cómo Dios va a usarte en esta hora. Él tiene hazañas para nosotros, los que conocemos a nuestro Dios, ¿verdad? Así que no dejes que la fe de otra persona y la manera en que ellos operan intenten moldearte o decirte que así es como tienes que hacerlo. Porque como dijo Jesús, Él iba al Padre para que nosotros pudiéramos hacer obras mayores. Amén. Esas son oraciones, intercesión, eso es imponer manos sobre los enfermos. Están extendiendo nuestra fe a un nivel mayor, extendiendo nuestra fe a una nación, extendiendo nuestra fe a una ciudad. Amén. Extendiendo para la sanidad de esta nación. No sé tú, pero yo he orado por la sanidad de esta nación. Amén. Aleluya. Así que no te quedes solo ahí, no te enfoques solo en ti, sino da algo a los demás. La Biblia dice que si das un vaso de agua, recibes la recompensa de un profeta. Así que al extender sanidad a otros, recibes sanidad para ti mismo. Te digo, en el acto de orar por los enfermos, también está contenida tu propia sanidad. Amén. Así que te agradezco por estar conmigo hoy. Oro para que esto te haya bendecido. Déjame saberlo. Comenta al respecto. Házmelo saber en Facebook o donde sea. Simplemente, haz que otras personas sepan que estás recibiendo sanidad. Amén. Estás recibiendo esto hoy, estás siendo bendecido por ello. Haznos saber, porque a medida que extendemos nuestro alcance y compartimos estas palabras con otras personas, ellas también pueden recibir su sanidad hoy. Amén. Gracias por estar conmigo. Dios te bendiga. Y quiero que sepas que hoy la porción de los hijos, el pan de los hijos, aleluya, es más que solo sanidad, es salvación. Amén. Y una mesa ha sido preparada delante de ti, aleluya, a través de la obra terminada de Jesucristo, para que puedas participar y comer de ese pan y beber de su sangre, amén, y ser completo. Gracias por estar conmigo. Dios te bendiga. Espero verlos muy pronto. Amén.